Saludos jóvenes, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes autores eh, del cristianismo en sus orígenes, a saber, Agustín de Hipona, quien nació en el año 354 en Tagaste, antigua provincia romana, al norte de África, y quien murió en el año 430. Este personaje realmente es interesante por elocuente y por apasionado, toda vez que se comprometía con alguna temática, asunto o cuestión que le interesara. Desde muy joven tuvo una afición consumada por la retórica y la gramática, la cual se vio combinada ciertamente por un interés importante por la filosofía. Cuenta en su obra capital, Las Confesiones, que a los 19 años leyó la obra de Cicerón, el Hortensio, dedicada a la filosofía, al amor por la filosofía, la cual lo marcó prácticamente de por vida. Pasaron los años y Agustín tuvo que trasladarse a Roma, entre otras razones, porque deseaba escuchar al obispo de Milán, Ambrosio, elocuente orador. La razón principal era, efectivamente, ver la forma, decía él, mas no el contenido, que le permitía a Ambrosio ser uno de los más renombrados conocedores de la retórica. Dice que después de mucho escucharle, dejó de preocuparse o de atender ese punto capital que era la forma, para atenerse más bien a la manera que tenía Ambrosio de argumentar a favor de la fe cristiana. A tal punto le impactó que terminó convirtiéndose al cristianismo, bautizándose y finalmente, en ausencia de Ambrosio, convirtiéndose en obispo de ese lugar. El itinerario de Agustín es un itinerario que va a lo largo de muchas corrientes filosóficas. Se adhirió porque siempre le interesó el problema del mal al maniqueísmo, aquella doctrina del persa Mani, que señalaba un dualismo cosmológico y antropológico en el cual dos fuerzas pugnan por dominar una a la otra, y de la cual el ser humano, y en medio de la cual el ser humano no puede hacer nada. El dualismo cosmológico, bien y mal, un bien que de alguna otra forma tolera, aguanta el mal, deja que haga el mal, se ve también vertido a nivel antropológico, a nivel del ser humano, siendo una realidad en la que pugnan dos principios opuestos, materia y por otra parte el alma, que finalmente llevan a Agustín a resolver el problema del mal, indicando que esta lucha no permite al ser humano ser libre y en consecuencia no es responsable de sus actos. Luego Agustín opta por la filosofía platónica, le devuelve cierta responsabilidad al ser humano, y tras la conversión, desde luego que lucha ferozmente por reconocer la presencia del mal, pero también por encima de la misma el bien.
Tratemos entonces de entender lo que Agustín quiere filosóficamente mostrarnos en relación con el tema y el problema del mal. Agustín partió de tres verdades capitales que al inicio de su reflexión permiten deducir todo lo demás. La primera de ellas es la condensación que mostró Agustín a través de una frase latina: si falor sum, si dudo existo. Yo quiero conocer la verdad. Si quiero conocer la verdad, ¿cuál es esa primera verdad que se me muestra a mí? Esa primera verdad que a mí se me muestra es que si dudo es porque existo. Soy un ser que existe dudando. Y aunque dude de la verdad, no puedo dudar que estoy dudando. Luego, ese es el punto inicial de la reflexión de Agustín. La duda muestra como verdad el principio epistemológico fundamental para afirmar que la verdad existe. Una segunda verdad tendría que ver con que Dios permite y orienta al ser humano para conocer la verdad. Dios daría las verdades eternas e inmutables, asistiendo al ser humano en su entendimiento gracias a la iluminación, es decir, al acompañamiento para conocer los principios fundamentales de comportamiento de la sabiduría. Dios entonces garantiza mi conocimiento, epistemológicamente hablando, y a la vez crea al ser humano y lo sostiene en el ser. Dios es el primero epistemológicamente y el primero ontológicamente. Epistemológicamente decimos que es el primero en el sentido de que posibilita todo conocimiento, pero ciertamente es ontológicamente el primero porque sin él, dada la creación, no sería posible nada. La tercera verdad que apunta San Agustín es o son las verdades matemáticas, verdades eternas e inmutables. La idea de triángulo permanecerá idéntica a sí misma, no cambiará. Es la divinidad entonces quien me permite conocer la verdad, quien me da las verdades esenciales a partir de este conocimiento dentro de cada individuo sobre Dios y el conocimiento matemático. Ahora bien, estas verdades se relacionan directamente con la naturaleza del alma humana. La idea de ser humano que tiene Agustín está fuertemente teñida de platonismo. El ser humano es consecuencia de dos sustancias distintas, una espiritual y otra material. El ser humano propiamente hablando no es su cuerpo, ni tampoco el conjunto de cuerpo y alma, sino el alma. Dice Agustín, el hombre es un alma racional que sirve aún más, se sirve de un cuerpo mortal y terrestre. Dentro de esta reflexión sobre el alma, Agustín distingue dos aspectos, la razón inferior y la razón superior. Cuando se habla de la razón inferior, esta tiene como objeto la ciencia, es decir, el conocimiento de las realidades mutables y sensibles, el conocimiento de nuestro entorno físico, con el fin de que nos sea posible satisfacer nuestras necesidades. La razón superior, más bien, tiene como objeto la sabiduría, el conocimiento de lo inteligible, las ideas, con el fin de que pueda elevarse hasta Dios. Con esta razón superior, cercana a Dios, es posible la iluminación. Hasta acá, platonismo. Agustín, atento a las exigencias de su fe, niega la preexistencia y la reencarnación de las almas.
Esta necesidad por hacer inteligible la doctrina cristiana también lo lleva a indicar que hay una transmisión de la culpa, que podríamos denominar traducianismo, doctrina según la cual las almas de los hijos provienen de las de los padres. Sin embargo, no parece que llegara a estar absolutamente convencido de ninguna de las teorías que los filósofos de su tiempo manejaran al respecto. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, siguiendo la Biblia. Dios Padre es concebido como el ser, el Hijo como la sabiduría del Padre y el Espíritu Santo como el amor. Así se darían tres facultades en el alma humana: la memoria, el Padre, esencia ser, el entendimiento, el Hijo, verbo sabiduría, y la voluntad, Espíritu Santo amor. Ya se avisora acá que el mal no es algo real, sino la ausencia de bien. No es un ente y no depende ontológicamente de Dios. Solo Dios es perfecto, es el ser. Agustín distingue tres tipos de mal: el mal metafísico, el hecho de que toda criatura supone imperfección, las cosas entonces serían prisioneras de su imperfección; el mal moral, según la cual al introducirse el pecado se lesiona la libertad de elegir, y de este pecado, fruto de la libertad, solo el ser humano es responsable y no Dios; y el mal físico, cuya experiencia a través del dolor y muerte es inseparable de la condición humana. Agustín reconoce que este tipo de mal es fácilmente atribuible a Dios, pero el sufrimiento constituiría un elemento necesario para la salvación, como sucedió en la teología cristiana con la muerte de Jesús. La experiencia cristiana de la libertad, por lo demás, resulta una experiencia dramática, ya que la libertad siempre está amenazada doblemente: por la corrupción de la naturaleza, en vocabulario más moderno, por la degradación cósmica de los seres, la cual hace que se incline al mal, y por la fuerza de la gracia, que lo empuja hacia el bien. La doctrina cristiana del pecado original, tan amada por Agustín y transmitido el pecado a toda la humanidad, parece llevar a una especie de conclusión en la que el ser humano, dado el desorden de su naturaleza caída, no es libre de hacer el bien. Por el contrario, la doctrina cristiana de la gracia parece llevar a la conclusión de que el ser humano, cuando es alcanzado por ella, es más dificultoso, más le permite librarse del mal. Ante este conflicto, Pelagio, el pelagianismo, había optado por minimizar la inclinación del hombre hacia el mal, y con ello negó la necesidad de la gracia. Pelagio señala, cosa que enfureció a Agustín siempre, que los niños no nacían con pecado original. En consecuencia, si no hay un pecado del cual salvar a la humanidad, resulta innecesaria la gracia y el misterio de la encarnación del Cristo, porque si no hay culpa, no hay nada de qué redimirle. El hombre entonces, siendo incapaz por sí mismo, sería, según Pelagio, contrario a Agustín, capaz de obrar bien. Ahora bien, el tema del mal tiene en su fundamento el origen y la naturaleza del mismo. La existencia del mal en el mundo, males físicos, mal moral o maldad humana,
Es uno entonces de los temas más hondamente hurgados por Agustín. Y todavía hoy seguimos discutiendo la problemática. Pero es Dios, se dirá Agustín, el responsable de la existencia del mal. Este problema, uno puede hacer de otro modo, insisto, preocupó profundamente a Agustín y en su juventud lo llevó, hemos dicho hace un rato, a adherirse al maniqueísmo. Abandona esa postura y abraza más bien la de Plotino, según la cual el mal no es algo positivo, no es una realidad positiva, sino una privación, una carencia, la carencia del bien debido. El mal entonces no es una sustancia, hablando en lenguaje aristotélico, sino más bien una relación. El mal no existe en sí mismo porque ya de por sí equivaldría a señalarlo como si fuese la nada, y la nada no es. La absoluta privación no puede existir. Al no ser algo positivo, algo real, no puede ser atribuido a Dios, ni es tampoco necesario atribuirlo, como los maniqueos, a una causa o principio del mal. Cuando se piensa en el mal como un hecho metafísico, por ejemplo, las enfermedades y el mal moral, si el mundo ha sido creado por Dios, no aparece el mal en él mismo como un gusto de la divinidad. Más bien la corruptibilidad no es un mal en sí, pues las cosas corruptibles son buenas. Siguiendo el Génesis, y vio Dios que todo era bueno, aunque no absolutamente buenas, puesto que solo Dios es absolutamente bueno. Es decir, las cosas son buenas pero corruptibles. Si no fuesen corruptibles serían Dios, y si no fuesen buenas no existirían. Por tanto, todas las cosas son buenas, pero no del todo buenas. Dios ha dado entonces existencia a las criaturas y esa existencia es un bien, pero el de las criaturas no son plenas ni perfectas, sino limitado su ser. Si el mal no es un ser, no tiene o no es un principio o causa, sino que es una privación. No es lo que es, sino lo que no es, lo que le falta. Para comprender más esta antropología tan interesante y tan intensa de Agustín, es necesario no perder la diferencia del itinerario marcado en el itinerario agustiniano, en su itinerario personal, claro está. Dios entra en el interior del hombre. In interiore hominis habitat veritas. En el interior del hombre habita la verdad. Dios, en la persona del Cristo, Maestro interior, da esas verdades para que se encuentre con Dios de una manera generosa. Allí infunde el gusto por la bondad, lo atrae hacia sí, le otorga la libertad y una capacidad de amar semejante a la capacidad divina, gracia. Notémoslo, hay una especie de optimismo metafísico en Agustín, del cual podemos testimoniar en la creación. El ser humano es el centro del universo, pero por otro lado hay un juicio negativo sobre el ser humano. Agustín piensa que todos los seres humanos están condenados a la reprobación o juicio por causa de un único pecado. Ese pecado, lo hemos dicho, es el pecado original cometido por Adán al inicio de los tiempos. Digámoslo de otra manera, Agustín adapta la doctrina jurídica romana
por la que los derechos y deudas de la cabeza de familia se transmiten a sus descendientes. La gracia, entonces, es una intervención de Dios a favor del hombre, por la cual el hombre no puede hacer el bien. Mejor aún, puede hacerlo, pero de manera controlada, puesto que es Dios mismo que habita dentro de él y le permite actuar. Es Dios quien elige. En un primer momento, Dios se inclina hacia el pecador para ofrecerle su gracia. El ser humano entonces debe responder a su voluntad. No desde el libre albedrío, la posibilidad de escoger entre el bien y el mal, sino desde la sabiduría, sabiendo de dónde viene y hacia dónde va el ser humano, elige necesariamente a Dios y lo que Dios quiere a través de sus mandamientos, Dios que le creó, sabe qué quiere y opta por ello, puesto que es lo que le conviene al ser humano. El hombre es libre para Agustín. La libertad humana, claro está, se encontraría limitada por el pecado, y el hombre es libre en cuanto es capaz de hacer el bien, en cuanto acepta la gracia que proviene de Dios, y es Dios mismo que tiene como fruto la caridad. Ahora, veamos. El otro tema que apasiona a Agustín es el tiempo. ¿Qué es el tiempo?, se pregunta Agustín. No acepta la explicación aristotélica que dice que es la medida del movimiento de los cuerpos físicos o la medida según el antes y el después, medida del movimiento, claro está. Para Agustín, el tiempo no se puede medir con lo sensible, sino que solo se concibe en relación con el alma. De aquí que la definición agustiniana de tiempo como despliegue del alma esté pensando en que en el alma existen tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro, como una triple presencia, como presencia de cosas pasadas, que es la memoria, como presencia de cosas presentes, que es la visión, y como presencia de cosas futuras, que es la espera. El tiempo existe porque existe el alma. Ahora bien, todo esto acaece en la historia, dice Agustín, puesto que la salvación individual que produce una pertenencia a Dios se da en el tiempo y en el espacio. Este Dios interviene en favor de los hombres, les salva en el tiempo y en el espacio. Agustín entonces es uno de los primeros autores en hacer una teología de la historia, expuesta en su libro La ciudad de Dios. La historia de la humanidad responde a la tensión entre dos modos de vida, vivir según la carne o vivir según el espíritu, que en Agustín aparecen representados por la ciudad terrena y la ciudad de Dios. La ciudad terrena es la fundada por Caín, bíblicamente hablando. Es una sociedad que tiene como objetivo la búsqueda de bienes temporales, siendo la paz el bien más importante. La ciudad divina, fundada por Abel, es el cuerpo místico o espiritual de los fieles, unidos en el Cristo. ¿Cómo sabemos que estamos en la segunda y no en la primera?, dice Agustín. Porque lo que caracteriza al pueblo elegido, a ese cuerpo místico, es el martirio. Una iglesia, una comunidad creyente, se da cuenta que es o está en la ciudad, en el anticipo de la ciudad celeste, en la Sión celestial, en el momento en el que los fieles sean perseguidos, sean martirizados.
el martirio sería la muestra del seguimiento del Cristo y el sello indiscutible que tiene la comunidad creyente para Agustín. Agustín entonces es uno de esos grandes personajes que acompaña a la historia de Occidente en términos de ideas. Mejor aún, Agustín, todavía hoy, es de los pensadores considerados en muchos campos preeminentes. Les agradezco la compañía. Seguimos y nos vemos hasta en otra ocasión. Pasen muy bien.